¿creen que debería haber una diferencia entre los que no son hijos de Dios y los que sí son hijos de Dios? Pues claro que sí, por supuesto que sí. El pastor Washer decía, ¿qué pasa cuando un camión viene a toda velocidad y atropella a una persona? No le pasa nada, ¿cierto? ¿O falso? Falso. Claro que le afecta. Lo puede hasta matar. Hay una gran diferencia también cuando una persona recibe a Cristo Jesús, cuando verdaderamente alguien arrepentido viene en fe, creyendo en que Él es su único Salvador. Ahora en adelante Jesucristo es el centro de tu vida, tus deseos son cambiados, tus metas son cambiadas, toda tu vida entera es diferente. Y por supuesto poco a poco vas aprendiendo con la enseñanza de la palabra del Señor cuál es la voluntad de Dios para ti. El capítulo 5 no es más que una continuación del capítulo 4, de cómo el apóstol sigue diciéndonos algunas directrices de cómo debe ser nuestra vida cristiana ahora que somos hijos de Dios, ahora que conocemos que Cristo es el único Salvador, ahora que sabemos que Él es el único camino, ahora que conocemos que la verdad está en la palabra de Dios, cómo debe ser nuestra vida cristiana. Leamos todos juntos, por favor, desde el versículo 1 al 17. Ustedes síganme con sus mentes ahí, bien concentrados, y yo en alta voz voy a leer estos versículos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, tu palabra es clara y específica, que nos ayuda, que nos instruye, que nos corrige. Señor, abre nuestros corazones y nuestras mentes a estas correcciones e instrucciones. Te pedimos que estos minutos sea el poder de tu Espíritu Santo que nos enseñe. Señor, úsame simplemente como un micrófono para hablar lo que tú quieras hablar a tu pueblo santo. Dejamos estos minutos en tus santas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos,
Hermanos, en el versículo 1, el apóstol Pablo comienza dándonos un mandato que traza básicamente el rumbo de toda nuestra vida mientras estamos aquí en la tierra. Él dice, sed imitadores de Dios. Es un mandato imperativo. Para los hijos de Dios no es una opción el querer o no querer imitar a Dios o parecerse al Señor Jesucristo. Para el creyente es un imperativo, es un mandato de Dios, el obedecer y buscar imitar al Señor de alguna u otra forma como hijos amados de Dios. He aquí la meta. He aquí el fin, la dirección que debe tomar nuestras vidas, hermanos y hermanas. El propósito más grande que un cristiano tiene es convertirse en un imitador de Dios. De hecho, el objetivo de que cada vez crezcamos más y más en santidad es asemejarnos y parecernos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mientras vivimos en esta tierra. Sed imitadores. La palabra imitadores viene del griego mímica y es una palabra que también conocemos en español. Hacemos mímica, repetimos lo que otros hacen. Recuerdo que cuando yo era muchacho, niño, estaba en primaria y estaba muy de moda algunas presentaciones que los maestros nos mandaban hacer en algunos actos cívicos. Y lo más popular era hacer una fonomímica, le decíamos. Es decir, colocábamos la canción de nuestro cantante favorito, preferido, y agarrábamos el micrófono y simplemente movíamos la boca simulando que estábamos cantando. Y por supuesto haciendo los movimientos y bailando o danzando, repitiendo lo mismo que nuestro cantante favorito hacía. Eso es una fonomímica, eso es una mímica, eso es imitar. Y aquí Pablo nos anima a que lo que hagamos nosotros como creyentes precisamente es hacer lo que Dios hacía, lo que Dios hace, lo que Dios hará a través de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que no solamente imitemos al mover nuestros labios o que imitemos a Dios hablando lo que Él habla, sino que nos comportemos como Él se comportó cuando estaba aquí en la tierra, que pensemos como Él y como nos instruye su palabra y que caminemos conforme a su voluntad. Sed imitadores de Dios. La anterior semana mi hijito varón, Asher, me dice, bueno, yo le pregunto, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo no sé si usted ha pasado por esos momentos, pero es curioso saber lo que piensan los niños a esa edad. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo estaba conversando con él, solos ambos, y él me dice, yo quiero repartir pan. Bueno, ok, le digo, ok. Ah, me dice, y también quiero ser pastor. Simplemente estoy repitiendo lo que él me dijo. Y yo dije en mi mente, no sabe lo que le espera a este muchacho. Y de seguro él probablemente cambiará su forma de pensar acerca de eso. No sé, Dios lo sabe. Pero qué tierno cuando un niño ve a sus padres y quiere imitarlos y quiere hacer lo que ellos hacen. Es normal, es natural que un hijo anhele ser como su papá. Es natural y es normal que una hija anhele ser lo que su mamá es. Claro, esperando de que el papá y la mamá, por supuesto, estén mostrando buenos ejemplos. Porque también puede ocurrir lo opuesto.
lo negativo, de seguir un mal ejemplo. Hermanos, si nuestros pequeños quieren imitarnos a nosotros como padres, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios debemos ser imitadores de Dios? En 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 18 nos explica el apóstol Pablo: nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿La misma imagen de quién o de qué? La misma imagen de Cristo Jesús. Yo no sé si usted en internet ha visto esa fotografía de aquel gatito que se está mirando a un espejo, pero el espejo, en vez de reflejar su figura de gatito, refleja un león. ¿Lo han visto? Y este versículo me hace pensar en esa fotografía de aquel gatito insignificante, debilucho, pero que está mirando al espejo y que tiene la esperanza de que un día va a ser un gran felino, un león poderoso. Hermanos, hermanas, no importa cuán débiles seamos nosotros, no importa cuán pecadores hayamos sido, Cristo nos transforma y ahora Él quiere santificarnos para que nosotros nos parezcamos a su imagen y seamos como ese león, el león de Judá, Cristo Jesús. Dios es Jesús y Jesús es Dios, y su voluntad es que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo. De hecho, la vida consiste no en vivir nuestras vidas. La vida en sí consiste en vivir la vida de Él a través de nuestras vidas. La vida no consiste en que tú y yo busquemos nuestro placer, nuestra felicidad. Hermanos, aquello viene viviendo la vida de Cristo Jesús a través de nosotros. Él nos da la bienaventuranza, la dicha y la felicidad. Por supuesto, no nos está diciendo aquí que su deseo es que nosotros lleguemos a ser dioses igual que Él, cuando dice que seamos imitadores. ¿A qué es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando nos manda a que seamos imitadores de Dios como hijos amados? Bueno, ¿a qué nos está refiriendo Pablo aquí cuando dice que nos parezcamos más a Jesús? En este capítulo 5, según el contexto, se está refiriendo a nuestro andar, a nuestra forma de caminar mientras estamos en esta tierra. Y parece que la palabra andar es una palabra favorita del apóstol Pablo en Efesios. Yo no sé si usted lo notó, pero en todo el trayecto que leímos aparecieron varias veces este verbo, andar, andéis, andad. Lo vemos, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 2. En Efesios 2:10 dice la palabra de Dios: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en esas obras. No solamente ahí, sino en 4:1 también el apóstol nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El 4:17 de Efesios nos repite esta palabra, pero en una forma negativa. Esto requiero, dice el Señor, que ya no andéis como los gentiles o los incrédulos, esos inmorales, esos idólatras que andan en la vanidad de su mente. Ahora el versículo 2 del capítulo 5 nos dice: andad en amor. Otra vez repitiendo la misma palabra, andad, andéis. El versículo 8 del mismo capítulo dice: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y una vez más lo encontramos en el 15, diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y son en base a estas tres últimas
frases de andar que nuestro mensaje de hoy está en una forma de pregunta. El título que tenemos para el día de hoy es ¿cómo debe andar el cristiano? ¿Cómo debe andar el cristiano? Y lo vamos a responder precisamente con 3 puntos que acabamos de leer, pero que quiero resumírselos. ¿Cómo debe andar un cristiano? Bueno, un cristiano debe de andar, número 1, debemos andar en amor. Número 2, debemos andar como hijos de luz. Y número 3, debemos andar escogiendo ser sabios. Si nos olvidamos de todo en este mensaje, tratemos de recordar estos 3 puntos que responden al título de nuestro mensaje el día de hoy. ¿Cómo debe andar un cristiano? Un cristiano debe andar en amor. Número 2, un cristiano debe andar como hijos de luz, en luz. Y número 3, un cristiano debe andar escogiendo ser sabio. Escogiendo ser sabio. Y vamos a comenzar de abajo hacia arriba, rápidamente desarrollando estos 3 puntos. El versículo 15 de Efesios capítulo 5 nos dice el primer punto de abajo hacia arriba. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Cuando dice mirad, está diciendo pongan atención. Cuando dice con diligencia, está diciendo con precisión. Está diciendo con minuciosidad, con un gran cuidado. Miren cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es una elección. Yo escojo, yo elijo si caminar como una persona necia, según la palabra del Señor, o caminar como sabio, el cual es el deseo de Dios. Yo escojo. En este sentido, Dios nos da la libertad para escoger. Y Pablo nos aconseja, no escojan ser necios, sino más al contrario, escojan el camino de la sabiduría. El anterior domingo yo les contaba cómo mi suegra me encontró justo con una Coca-Cola en la mano, a punto de tomármela, y ella me dijo, no, eso no te va a hacer bien, me dijo. Con mi Coca-Cola ahí me encontró. Fernando, eso no te va a hacer bien. Era mi elección tomarla o dejarla. Pues ¿saben qué? Esta semana, no solo 1 ni 2, sino varios hermanos se encontraron a mi suegra con una Coca-Cola en la mano también. ¿A qué no, hermano? Y el hermano le dice, hermana Heidi. Y ella ya sabía lo que él le iba a decir. ¿Sabe qué? A veces los pastores hacemos el mismo trabajo aquí enfrente. Cuando le decimos a usted, hermanito, ¿por qué no viene a la iglesia? Hermano, hermana, ¿por qué se está comportando así? No debe ser así, debe ser así. Porque la palabra del Señor nos instruye y nos enseña esto. Cuando alguien, un pastor, un amigo, un consejero cristiano, le aconseja que ande por la sabiduría, no se enoje, no se moleste, porque será para su bien. Amén, hermanos. La palabra del Señor nos instruye y nos dice, no escojan el camino de la necedad, escojan el camino de la sabiduría. Y cuando Pablo habla del necio, no se está refiriendo a alguien que tiene limitaciones intelectuales. No se está refiriendo a alguien que no puede con la matemática o con los números o el álgebra. No se está refiriendo a esas limitaciones intelectuales.
Cuando Pablo habla del necio, se refiere a alguien que no quiere caminar con Dios, que no quiere creer en Dios, que vive separado de Dios, que más le importa su propia vida, que vive en contra de la ley y de los mandamientos del Señor. Dice el Salmos, el versículo 1, capítulo 14, David, refiriéndose precisamente a esto de la sabiduría y de la necedad, el necio habla y dice en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. No hay Dios. ¿Quién expresa eso? El necio. Se han corrompido, dice, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Note usted, el versículo dice que el necio expresa desde su corazón que no hay Dios, que no cree en Dios, que le vale un pepino las cosas del Señor y la palabra del Señor. Y al resultado de eso, ¿cómo es su vida? Dice, se han corrompido, hacen obras abominables. Ese es el resultado de alguien necio. Así será su vida. Dios nos dice, hijos míos, ustedes no deben escoger la necedad. No se comporten así. Ustedes deben comportarse como los sabios. ¿Y cómo se comporta un sabio? Bueno, el versículo 16, volviendo a Efesios, nos explica al menos 2 puntos de cómo se comporta una persona que escoge caminar por la sabiduría. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Creo que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo, cuando menciona la palabra tiempo, a nuestros años de vida aquí en la tierra. Aprovechando bien nuestros años de vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y porque nuestros años también no son tan largos. De hecho, Santiago dice que nuestra vida ciertamente es como neblina, que viene por un tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Y no solo Santiago, sino el libro de Crónicas dice que somos como forasteros, somos como peregrinos, que estamos solamente de paso en esta vida. No es nuestra parada final. Estamos de paso solamente. Job dice, hablando de la vida, que es como una flor que brota y luego se marchita. Así son nuestros años de vida. El salmista David dice, los más robustos viven 90 años. Así que ya sabemos cuánto tiempo va a estar aquí nuestro hermano Carlos. 90 son los que viven los más robustos. Y a algunos Dios les da de su gracia y viven hasta 100 o 100 y pico. Pero el versículo también dice que estos años pronto pasan y volamos. Especialmente el creyente. Porque cuando pasa, cierra sus ojitos y vuela. ¿Hacia dónde creen? A la gloria con Cristo Jesús. Nuestros años de vida aquí en la tierra precisamente son cortos. Por eso hay que aprovechar bien el tiempo, dice el apóstol Pablo. Y usted mismo se da cuenta porque cada vez usa más esa frase que dice, parece que fue ayer. Bueno, si cada vez usa más esa frase, ya sabe que se está volviendo más viejito cada vez. Recordamos las cosas y decimos, caramba, parece que fue ayer, ¿no? Y así es. Y es que los años se van volando. Ciertamente nuestra vida es corta y este mundo es malo. Nuestra vida es corta y este mundo es malo. Lo que nos enseña Pablo es que un creyente sabio toma conciencia de que ciertamente la vida es corta, pasa volando,
Por lo tanto, aprovecha al máximo el tiempo para cumplir los propósitos de Dios, reconocer las oportunidades diarias que se presentan para servir y adorar a Dios. Aprovechando bien el tiempo. El subpunto número 2 dice, buscando la voluntad de Dios. Una persona que escoge ser sabia no solamente aprovecha bien el tiempo porque sabe que el tiempo pasa volando, sino también busca hacer la voluntad de Dios. Busca a través de la palabra, de la lectura, busca en oración consultar a Dios a través de los consejos. Estoy por emprender un negocio. ¿Ya oraste? Estoy a punto de tomar una decisión. ¿Ya consultaste? Verá, la vida cristiana es una vida dependiente. No es una vida independiente para hacer lo que nosotros queramos. Es una vida que, por supuesto, debe plenamente depender de la única voluntad perfecta y santa de Dios. Todos nos equivocamos y esos errores deben enseñarnos cada vez más que la próxima vez debo orar, debo consultar, debo buscar la guía de Dios, porque eso es sabio. ¿Sabe qué? El año pasado, mi esposa y yo teníamos un deseo que después nos dimos cuenta no era el deseo de Dios, pero nos dimos cuenta muy tarde, y por no consultar, por no pedir la guía del Señor para hacer su voluntad, ese deseíto nos está costando ahora $14,000. Y a veces no sé si reírme o llorar, pero como soy machito no lloro. $14,000. Yo no ahorro $14,000 ni en 2 años a veces. Por no buscar la guía del Señor. Pero el pastor, el pastor es un hombre común y corriente igual que usted, que necesita de la dependencia del Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 5, el versículo 30, hablando del ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Wow. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, dice el Señor, porque no busco mi voluntad. ¿Usted puede decir lo mismo? No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y no solo eso, sino en 1 de Pedro 4, 1 y 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y el versículo siguiente dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, si Jesús buscaba la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros en cada paso que damos? Punto número 2, ¿cómo debe andar un cristiano, un hijo del Señor? En el versículo 8, volviendo a Efesios, nos da el segundo punto rápidamente para entrar luego en la parte final. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Dice: andad como hijos de luz. En primer lugar, el apóstol nos decía, para responder a la pregunta ¿cómo debe andar un cristiano? Debe andar buscando o escogiendo ser sabio. En segundo lugar, un cristiano debe andar en luz, en luz.
Cada vez que la Biblia habla de las tinieblas, habla del pecado. La relación entre las tinieblas y el pecado es igual. Cuando la Biblia habla de pecado, habla de tinieblas y viceversa. Cada vez que la Biblia habla de luz, habla de Dios, porque Dios es luz. Los pecadores andan en tinieblas. En Juan capítulo 13, el versículo 19, la palabra nos explica esto diciendo que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pablo nos está diciendo aquí que ciertamente los pecadores son los que andan en medio de esa oscuridad, de esas tinieblas. Y no quieren venir a Dios ni a la luz para que sus obras malas no sean manifiestas. Pero el apóstol nos explica de que el creyente ya ha sido liberado del pecado y de las tinieblas. ¿Cómo es que nosotros, volviendo a nuestro punto, cómo es que nosotros andamos en luz? Número 1, manifestando el fruto del Espíritu Santo. Dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no solo eso, sino deseando agradar a Dios. ¿Cómo es que un creyente anda en luz? Anda en luz porque desea agradar a Dios. Y número 3 dice, anda en luz no participando de lo que no agrada a Dios. Así de sencillo. Así de sencillo explica el apóstol Pablo de cómo usted y yo andamos en luz. Agradando a Dios y no participando de lo que no agrada a Dios. Estuvimos en un cumpleañitos hace años atrás. Tenía creo que 2 niños todavía. Chiquititos, y nos invitaron a un primer añito. Llegamos a la fiesta, había mucha gente y todo estaba bonito, tranquilo, infantil. Y después de unos minutos todo el ambiente empezó a cambiar. Claro, no era un cumpleañito cristiano, era de una persona que conocimos en la calle, pero ellos sabían que nosotros éramos cristianos porque lo habíamos invitado a la iglesia. Pero después de un rato en la fiesta todo empezó a cambiar. El ambiente, comenzaron a traer las cervezas, el alcohol, la gente empezó a tomar, cambió la música, se escuchó el reggaetón, se escuchó el perreo. Y mi esposa dijo, no, vámonos de aquí, yo soy alérgica a los perros, me dijo. Patitas a la calle, vámonos, este no es nuestro ambiente. Dice, y no participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Así es que andamos en luz. Acércate a Cristo para que Cristo te alumbre, dice la palabra del Señor. Para que Cristo te alumbre. En tercer lugar, vamos a nuestro tercer punto. No solo un cristiano debe andar escogiendo ser sabio en luz, sino también en amor. ¿Cómo? Perdonándonos y entregándonos. Y con esto, disculpen mi voz, con esto finalizamos el mensaje. De las 3 características que estamos viendo el día de hoy, esta, creo yo, es la más difícil. Es la más difícil. ¿Por qué? Porque para poner en práctica el andar, el vivir en amor,
no debe implementarse nuestra capacidad natural, sino más bien necesitamos una capacidad que es sobrenatural. Para andar en amor se requiere el poder continuo del Espíritu Santo que fluye por medio de nosotros. No es del amor eros que se está hablando aquí, o sea, el amor físico o el amor sexual. No es del amor filial que Pablo está citando aquí, es decir, el amor de amistad. El que Pablo escribe aquí, cuando dice que anden en amor, es el amor ágape. Es el amor incondicional, el amor divino, ese amor que da, que se abre, sin importar no recibir nada a cambio. Lo contrario a esto es el egoísmo, porque el apóstol Pablo cita fornicaciones, inmundicias, avaricias, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. ¿Qué es truhanerías? Bueno, el pastor David hace tiempo habló de esa palabra. Las truhanerías se están refiriendo a nuestras malas acciones o a las acciones que hacemos con doble sentido. En español, las picardías que hacemos. Esas son las truhanerías. Y si miramos con lupa cada uno de estos pecados, veremos que la motivación para cometerlos es el egoísmo. Todo lo contrario al amor ágape. Porque el amor ágape da. El amor egoísta humano quiere recibir siempre. Dame, dame. Y si no me das, yo no te doy. Condicional. Pero el amor ágape es un amor que da, que se abre. Y no importa que no reciba nada a cambio, sigue dando. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor ágape. Y usted dirá, ¿cómo se aplica esto a nosotros? ¿Cómo podemos llevar a la práctica este tipo de amor? Bueno, mirando lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Nos perdonó. Dice el subpunto ahí, perdonándonos. ¿Cómo llevamos a la acción el andar en amor? Perdonándonos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque la evidencia más grande de amor es el perdón no merecido. El acto supremo del amor de Dios conocemos y sabemos que fue dar a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el amor de Dios trajo el perdón al hombre. Y debido a que Él perdonó nuestros pecados, es la evidencia de que Dios nos ama. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque Él nos perdonó y aún nos sigue perdonando de nuestros pecados. Si esto es así, entonces el perdón también debe ser, hermanos y hermanas, la muestra, la prueba de que nosotros amamos a nuestros semejantes, perdonándolos también. Efesios 4:32 dice la palabra del Señor: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y aquí está nuestra palabra, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Te ha perdonado Cristo? Si ponemos en nuestra cabeza la cantidad de los pecados que hemos cometido en el pasado y que Cristo los ha perdonado,
¿cuántos serán? ¿Ah? ¿De cuántos pecados el Señor me ha limpiado, me ha perdonado? Bueno, la palabra dice de que así como Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. John MacArthur dice, nada demuestra con mayor claridad un corazón endurecido y carente de amor que la falta de perdón. La falta de perdón hace evidente la falta de amor. Y la falta de amor es la falta de Dios en nuestra vida, porque Dios es amor. Dios es amor. Pedro pensó y dijo, Señor, hasta 7 veces debemos perdonar. Y Pedro pensó que eso era generoso, suficiente y hasta demasiado. Perdonar hasta 7 veces está bien. ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo? No, hasta 7 veces 70 debes perdonar. Es decir, que usted debe multiplicar 7 por 7 y el resultado de eso multiplicarlo por 7 y el resultado de eso seguir multiplicando por 7 hasta perder la cuenta. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesucristo aquí? Siempre debemos perdonar, siempre. Esa es la evidencia de que realmente amamos a nuestros semejantes. Así como Cristo nos perdona, así debemos perdonar. ¿Y cómo más andamos en amor? Entregándonos, entregándonos. El amor bíblico no es una emoción. Debemos separar de qué amor está hablando aquí el apóstol. No es una emoción mera. Por eso el amor de Dios no se acaba, no importa lo que hagamos. Él nos sigue amando. Aun cuando usted peca y se embarra en las tinieblas, no significa que Dios le ama menos. Dios le sigue amando con la misma cantidad y nivel de amor que desde el principio lo amó. El amor bíblico no es una emoción. Entrega de uno mismo por el bien del otro. Ese es el amor ágape, ese es el amor incondicional. Un amor que depende por entero del que ama, no depende de los méritos que haga el otro, no depende ni incluso de la respuesta positiva de la otra persona. Así es el amor de Dios. Y el apóstol nos exhorta y nos dice que un cristiano debe aprender ese ejemplo de imitar a Dios, cambiando, transformando poco a poco su carácter para vivir, escogiendo ser sabio, para vivir en la luz y para vivir en amor, así como Cristo vivió y nos amó. Amén, hermanos. Pongámonos de pie para orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a poner en práctica y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a hacer realidad estos puntos en nuestras vidas. Satanás quiere lo opuesto, lo contrario. Él quiere que seamos necios, Él quiere que andemos en tinieblas, el diablo quiere que andemos en odios en vez de amarnos, o en vez de andar en la luz, o en vez de escoger la sabiduría. Señor, ayúdanos. El enemigo está tras nosotros, queriendo lo contrario. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para desarrollar estos puntos y honrarte como buenos hijos tuyos. Gracias, Señor. Bendice a las familias, bendice a los hermanos en esta mañana.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.